es el desarrollo de la... Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all Aún dentro de las tanto lo que propone Pakistán como en este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Queridos televidentes, hoy tendremos una entrevista muy especial con Oscar Arias. Oscar Arias fue presidente 2 veces de Nicaragua, Premio Nobel de la Paz, ha publicado varios libros y además de eso ha recibido muchísimos reconocimientos. Veamos. El desarrollo de la... Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all aún dentro de las Tanto lo que propone Pakistán como en este conflicto. El Museo de la Biodiversidad. Queridos televidentes, recientemente asistimos a los actos de juramentación de Oscar Arias como nuevo presidente de Costa Rica. Es la segunda vez que este destacado político y Premio Nobel de la Paz ocupa la jefatura del Estado costarricense. A fin de que ustedes puedan entrar en contacto con sus enfoques sobre los distintos aspectos de la nación, estamos repitiendo una entrevista que le hiciéramos pocos días antes de que Oscar Arias fuera elegido presidente de Costa Rica. Veamos. Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica. El doctor Oscar Arias Sánchez nació en Heredia, Costa Rica, el 13 de septiembre de 1941. Estudió Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Costa Rica, obteniendo la licenciatura en el año 1967. Realizó estudios en la afamada Universidad de Londres y posteriormente en la Universidad Exeter en Colchester, en donde obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas. Dotado de una amplia cultura y una rígida formación académica, a la edad de 30 años, el doctor Oscar Arias fue un destacado asesor del presidente José Figueres, quien lo convirtió en vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y ministro de Planificación Nacional y Política Económica, posición esta la cual ocupó también durante el gobierno del presidente Daniel Oduber. Reconocido líder político del Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, en donde llegó a escalar significativas posiciones de dirección, siendo además diputado al Congreso Nacional. En las elecciones realizadas el 2 de febrero de 1986, el doctor Oscar Arias fue electo presidente de Costa Rica. Desde el inicio de su gobierno proclamó que Costa Rica sería el agente promotor de las partes del mundo. El doctor Arias es autor de varios libros, entre ellos El Camino de la Paz, Nuevas Dimensiones de la Educación, entre otros. En la actualidad, el doctor Oscar Arias Sánchez goza de una de las más altas reputaciones entre los estadistas mundiales presentes y pasados, y ha sido reconocido por innumerables gobiernos e instituciones, habiendo recibido el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de la Paz Martin Luther King, etc. Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica. Agradecemos al presidente Oscar Arias que nos concediera esta entrevista para que el pueblo dominicano lo escuche y sepa de la situación actual de Costa Rica y de otros temas también de interés del mundo. Hace pocos meses el PNUD publicó un informe sobre la situación de los partidos políticos, de los gobiernos en Latinoamérica, de la democracia en general de Latinoamérica.
este informe no ha sido muy positivo. ¿Qué usted piensa realmente de la situación actual latinoamericana? Yo creo que el balance es positivo. Hemos dejado atrás las dictaduras, las satrapías del pasado. Hemos dejado atrás en buena parte la violencia, con algunas excepciones lamentables, tristes, como Colombia. Pero por lo menos una región del mundo que es parte de América Latina, como Centroamérica, hoy los centroamericanos ya no nos estamos matando entre nosotros mismos. Silenciamos las armas y volvemos a ver al futuro, al mañana, al porvenir, con esperanza, con ilusión, con optimismo de que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos. Claro que la democracia que ha nacido es una democracia frágil, vulnerable. Como decía Emmanuel Kant de la moral, donde si no se avanza, se retrocede. Es muy difícil construir una democracia, instituciones democráticas en 20 años. Chile lo ha logrado, tiene tan solo 15 años de democracia del 90 a hoy, y sin embargo es un país que está teniendo éxito en lo económico. No todos los países latinoamericanos podemos decir que hayan tenido éxito en lo económico. En algunos países más bien ha habido un retroceso en lo económico. La pobreza no la hemos podido disminuir. Vivimos en un continente de 530 millones de habitantes, con 220 de ellos viviendo bajo el nivel de pobreza, 100 millones en la más abyecta miseria, lo cual es una vergüenza para nuestros países. ¿Por qué sucede esto? Yo pienso que es porque no hemos educado a nuestros hijos, a nuestras hijas. El promedio de escolaridad en América Latina son 5 años y medio. Incluso en mi país, que tiene una tasa de analfabetismo muy baja, de cada 10 niños o niñas que ingresan a la escuela, solo 4 terminan, 6 no terminan su bachillerato. Un margen muy alto. Un margen muy alto, Sí. pero si es alto en Costa Rica, es más alto en el resto de Muchísimo la América más, Latina. muchísimo. Con excepciones, ¿verdad? Por supuesto. Algunos países tienen una mayor escolaridad, pero como promedio, la mayoría de los países tienen más bien una menor escolaridad que Costa Rica. Y esa gente, comenzando el siglo XXI, sin una buena educación, sin una buena capacitación, sin conocimientos, pues está condenada a ser pobre. Esa es la diferencia entre América Latina y el sudeste asiático. Países como Singapur, que hace 50 años eran más pobres que Nicaragua, hoy tienen más de $30,000 de ingreso por habitante, mientras que Nicaragua está con $700. Claro que Nicaragua no es un caso típico porque ha tenido que sufrir muchas guerras, muchas revoluciones, pero hay otros países que no les ha sucedido esto y sin embargo, bueno, estamos a punto de cumplir la mayoría de los países casi que 200 años de vida independiente y no hay un país rico en América Latina. No hay un país que haya logrado realmente disminuir sensiblemente la pobreza en los últimos 20 años. O sea que el éxito es relativo, aunque el balance pienso que sigue siendo positivo. En cuanto a la situación de los gobiernos, que en los últimos años se nota una inclinación hacia la izquierda. Podemos hablar de muchos de los países latinoamericanos, donde hoy se ve que hay más hacia la izquierda que hacia el centro derecha, que sea a la derecha o hacia el centro. ¿Cómo usted lo ve?
Yo no diría que es así. Yo diría que algunos han ganado elecciones con un discurso populista. Yo no sé si llamarlo de izquierda, pero sí populista, un poco demagógico. A veces quizás ofreciendo cosas que no pueden cumplir y que después el pueblo les va a pasar la cuenta si es que han creado más expectativas de las que deberían haber creado. Es muy fácil decirle a la gente lo que quiere oír y no lo que debe saber. Es muy fácil ser demagogo, es muy fácil ser irresponsable. Depende de si el político aspira solo a ganar las elecciones o aspira a ser un estadista. Si uno aspira a ser un estadista, uno no puede crear ilusiones falsas, uno no puede decir verdades a medias, uno no puede crear expectativas demasiado elevadas para después no cumplir. Uno no puede hacer promesas si sabe de antemano que no las va a poder llevar a cabo. El equipo económico de Lula en Brasil ha seguido todas las políticas económicas responsables, necesarias, urgentes que puso en práctica Fernando Henrique Cardoso. Puede ser que el discurso para llegar al poder haya sido, como usted dice, de izquierda, pero una vez en el gobierno está haciendo lo mismo que hacía Cardoso. No puede hacer otra cosa, el mundo ha cambiado. Es decir, en los 70s o en los 60s uno podía escoger entre socialismo marxista, comunismo leninista o democracia capitalista o de libre empresa, como usted la quiera llamar. Hoy de solo Fidel Castro sigue anclado en el pasado con un sistema económico totalmente fuera de la realidad. Y Corea del Norte, pero bueno, de Corea del Norte con un ingreso per cápita de $500 y con armas atómicas, vaya manera de ayudarle al pueblo coreano. Y Venezuela con un discurso populista que lo salva el hecho de que tiene petróleo, que vale más de $50 el barril, pero si no, ciertamente la economía venezolana estaría destrozada, porque la política es confianza. Quien puede invertir en América Latina es fundamentalmente el sector privado. Ya nadie se aventura a meter al Estado como empresario, como en los 60s o en los 70s o al comienzo de los 80s. Yo creo que el Estado tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas que cumplir, tiene que construir una infraestructura, tiene que preocuparse por construir un Estado de Derecho, tiene que preocuparse porque no haya impunidad contra la corrupción en nuestros países latinoamericanos, tiene que preocuparse por educar a nuestros niños y a nuestras niñas, como lo acabamos de conversar, de tal manera que nadie que tenga menos de 17 años esté en un lugar que no sea el colegio, sentado en un pupitre, que es lo que deberíamos estar haciendo, como lo han hecho otros países que hoy son ricos casualmente por eso, porque no están permitiendo que hayan peones iniciándose el siglo XXI. Tiene que preocuparse por darle salud en buena parte a su población y gastar un 7, 8, 9% del producto en salud. Tiene que preocuparse, diría yo, como costarricense, y esto es muy personal, de disminuir el gasto militar para liberar recursos para la educación, para la salud, para disminuir la pobreza de un 30% a un 20% o de un 20% a un 10%, como lo han logrado otros países, y de tener tasas de crecimiento económico mucho más aceleradas, de tal manera que podamos disminuir el desempleo y construir así una sociedad mucho más igualitaria. La desigualdad latinoamericana es la más elevada en el mundo, en buena parte porque la riqueza se concentra en pocas manos y la pobreza no la erradicamos, repito, fundamentalmente porque el salario real no crece, porque las economías no están creciendo a una tasa elevada, y también porque no hemos educado a nuestra población.
Realmente la pobreza es uno de los problemas principales que tiene el mundo. Sin embargo, hay otra gran amenaza, que es el terrorismo. Y se han reunido mandatarios y se han hecho grandes foros para hablar del terrorismo. Casualmente el Foro de Madrid también ha determinado sobre este tema. ¿Qué podría decirnos usted? ¿Cuál es su opinión sobre la situación que se puede hacer contra el terrorismo para evitarlo? Bueno, yo pienso que el terrorismo ciertamente es una gran amenaza. Es una gran amenaza para todos, es una gran amenaza para la humanidad, no solo para los Estados Unidos. Ahora sí pienso que Estados Unidos es el país más vulnerable porque, bueno, Estados Unidos es el país más poderoso de la Tierra, es la única superpotencia económica, la única militar, y debería ser una superpotencia moral, pero no lo es. Su gente es muy generosa, es muy solidaria, es gente que conoce muy bien la filantropía y que sabe ayudarle al más necesitado, no solo dentro de los Estados Unidos, sino también afuera. En ningún país del mundo hay tantas fundaciones tratando de hacer el bien como en Estados Unidos. Pero su gobierno es muy egoísta, es muy poco solidario. La ayuda externa que da Estados Unidos es de las más bajas entre los países ricos. Un país como Noruega da como porcentaje del Producto Interno Bruto en ayuda externa 10 veces más que lo que da Estados Unidos. Y Estados Unidos canaliza esa ayuda externa fundamentalmente, como todo el mundo sabe, a dos países después de Camp David, a Israel y a Egipto. Al África subsahariana es muy poquito lo que les da. A Centroamérica les dio durante los 80s, mientras había Guerra Fría, después nos quitó la ayuda. O sea que de alguna manera nos castigó por hacer la paz en lugar de habernos premiado. Para evitarla. Sí, entonces el terrorismo es una amenaza cobarde para toda la humanidad. Pero el terrorismo no es la única amenaza que tiene la humanidad. Es decir, el analfabetismo, las enfermedades que pudieran ser curadas y que no se curan porque no gastamos suficiente dinero para buscarle una cura a esas enfermedades, como la malaria, como la tuberculosis, como el SIDA. La degradación del medio ambiente. Podríamos hacer mucho más por nuestra ecología. La desigualdad social, las drogas, la delincuencia, en fin, problemas que son amenazas para toda la humanidad, que podrían ser resueltas si, por ejemplo, yo vengo hablando de este tema durante muchos años y por medio de la Fundación Arias para la Paz he estado involucrado en este tema. Se trata de que el mundo gasta más de 900 mil millones de dólares en armas y soldados. La mitad la gasta Estados Unidos. Estados Unidos puede hacerlo porque es un país rico. Es un gasto innecesario, es un gasto superfluo, es un gasto estúpido, porque desde el tiempo de los romanos venimos aceptando como cierto el adagio de los romanos de más de 2000 años atrás, de que si uno quiere vivir en paz, hay que prepararse para la guerra. Y esto es una estupidez. Esto es una estupidez porque nos lleva a estar gastando en armas cuando los pueblos, y sobre todo la juventud del África, del Asia y de América Latina, lo que quieren son escuelas, colegios, universidades, centros de salud, y no tanques, y no ya no hay aviones invasiones. de combate. Ya no hay invasiones, ya no hay enemigo. ¿Quién es el enemigo de República Dominicana para que ustedes tengan el ejército que tienen y la fuerza aérea que tienen? El enemigo de la República Dominicana es la pobreza, la desigualdad y el analfabetismo. Así y las es. enfermedades que no pueden curar porque no dedican suficiente a la salud de este pueblo.
Y esto es valedero para todo el África y es valedero para montones de países. Ahora, si hay gente loca y tonta en el gobierno, en un país como Pakistán, que la gente tiene $500 de ingreso por habitante, sin embargo ya tienen armas nucleares, y que tienen la pobreza que tienen, sin embargo gastan el 5% del producto en defensa, en armas y soldados, pues allá ellos. Pero nosotros en América Latina deberíamos ser un poquito más cuerdos y darnos cuenta que la labor de un gobierno es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y que eso es incompatible con el gasto militar, que es la peor inversión que uno puede concebir en su vida. Presidente, ¿cómo está Costa Rica? ¿Cómo está la situación interna? En Costa Rica se permite la reelección, porque tengo entendido que usted va a ser candidato de su partido. Cuéntenos un poquito sobre esa situación. Bueno, Costa Rica no está bien en el sentido de que tenemos una economía que no crece lo suficiente. Tenemos un nivel de pobreza de un 20% de la población, estancado desde 1994, o sea que tenemos 11 años de ser incapaces de disminuir el nivel de pobreza. Tenemos un sistema educativo que está muy lejos de ser el ideal que Costa Rica se merece. Tenemos que invertir más, invertimos casi un 6% del producto en educación. Deberíamos invertir mucho más. Yo quisiera llevar eso al 8%. En salud también tenemos una cobertura universal de toda la población, un sistema de seguridad social que nos permite envejecer con dignidad. La expectativa de vida de Costa Rica es de las más altas en el mundo, sí, más alta que la de Estados Unidos, menos alta que la de Japón, pero estamos al nivel de cualquier país europeo. Tenemos tasas de mortalidad infantil de 9,5 por 1000, sí, una de las más bajas del mundo. En fin, tenemos indicadores económicos y sociales de primer mundo. Tenemos en el ranking del índice de seguridad humana una posición muy elevada, que nos honra mucho, pero estamos con una economía estancada desde hace mucho tiempo. Nos falta liderazgo, hay cosas que hacer. Si se pone en una balanza el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos para países como los nuestros, República Dominicana o Centroamérica, es mucho más positivo lo bueno que lo malo. Son mejores o son más los activos que los pasivos. Y claro, en una negociación no todo el mundo queda contento. Los agricultores puede ser que no estén contentos. Eso es cierto aquí, y es cierto en mi país, y es cierto en el resto de Centroamérica, y hay otros sectores. Pero en toda negociación uno logra lo que puede, no lo que quiere. Yo le digo a los costarricenses que si yo les hubiera preguntado que si estaban totalmente satisfechos con el plan de paz que yo logré imponer al resto de mis colegas en 1987, posiblemente me hubieran dicho que no, que hay cosas que no les gustaba. Sin embargo, yo logré lo que pude, no todo lo que quería. Y así es en cualquier negociación. Además, debemos entender que negociar con Washington no es fácil. Yo lo sé. Yo lo sé por experiencia propia, 20 años atrás, con el presidente Reagan. Así es que yo creo que el Tratado de Libre Comercio es la gran oportunidad que tienen países pequeños como República Dominicana y mi país para dar un salto al desarrollo, porque va a permitir un aumento sustancial de la inversión, una diversificación de nuestras economías y acceso al mercado norteamericano de 300 millones de habitantes sin pagar impuestos. Y esto es una gran ventaja. Cuando regreso, lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. El Museo de la Universidad va a ser una obra que va. La Cámara Alta
aprobó el proyecto de ley que declara la provincia Santo Domingo como provincia ecoturística, así como el proyecto de ley que crea la Corte de Apelación de la provincia Valverde, entre otras importantes iniciativas. Unas 20 comisiones del Senado se reunieron para dar seguimiento a diversas iniciativas, entre ellas la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley sobre el trabajo en plataformas digitales de transporte, la cual escuchó las opiniones de Intrant y del Frente Nacional de Taxistas por Aplicación, FENTAR, quienes emitieron sus opiniones sobre la pieza legislativa. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en el acto conmemorativo del 181 aniversario de la Constitución Dominicana, reafirmando el compromiso del Congreso Nacional con los valores democráticos y la institucionalidad del país. Asimismo, el presidente del Senado asistió a la ceremonia de entrega de los Galardones Industriales 2025, organizada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 130 estudiantes de diferentes centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. El museo, la universidad, va a ser una obra Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Para los expertos del frío, el maestro es Tecnomaster. Conexión Wi-Fi, hasta 75% de ahorro de energía. Filtros de desodorización, resistencia a cambios de voltaje, servicio y garantía únicos en el mercado. Tecnomaster, maestros de la tecnología. Aire acondicionado inverter, 12.000 BTU, 21.995 pesos. Plaza Lama, la casa del Black Friday. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando regreso, lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. El museo, la universidad, va a ser una obra Cuéntenos, presidente, usted fue presidente, recibió algo tan importante como un premio Nobel, participó en acciones que muchos hombres no tienen oportunidad en la vida y usted, a pesar de que fue difícil, Dios le permitió
participar. Entonces, vuelve a ser candidato presidencial de su partido. Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Lo va a hacer. Sí. Sí lo voy a hacer. Mi partido ha perdido 2 elecciones. He tenido mucha presión para que yo vuelva a la política nacional. En honor a la verdad, aunque cuando uno dice estas cosas, la gente piensa que no hay sinceridad en las palabras, que no es verdad. Pero a mí me ha costado mucho tomar esta decisión. Cuando yo dejé la presidencia en 1990, nunca me imaginé que iba a regresar a la política nacional. Si yo tuviera que escoger, prefiero tener tiempo para leer, para escuchar música, para leer poesía, para dar clases en los mejores centros universitarios del mundo. He tenido esa oportunidad en estos largos 15 años que han pasado entre 1990 y hoy. Y eso lo he disfrutado muchísimo. Volver a la política es volver a un ring, a recibir golpes. Sin embargo, lo voy a hacer porque creo que es mucho lo que puedo ayudarle a mi país. El pueblo de Costa Rica me tiene confianza. El pueblo de Costa Rica necesita liderazgo. Necesita que se le señalen nortes, objetivos, metas. Mi sueño hace 20 años era hacer de Costa Rica el primer país desarrollado de la América Latina. No lo somos. Tenemos una economía muy abierta. El 95% de nuestro comercio, el comercio representa un 95% del Producto Interno Bruto. Es una economía que exporta mucho. Hasta hace 2 años éramos el país que más exportaba por habitante en este continente. Ahora ya nos superó Chile. Somos el segundo. Yo creo que yo puedo hacer que esa pobreza que está en el 20% desde 1994 pueda disminuir si somos capaces de poner a crecer nuestra economía, de poder pagar mejores salarios porque aumentamos la inversión, de poder mejorar la calidad y la cantidad de la educación pública. Yo introduje las computadoras en las escuelas y colegios. Yo quisiera terminar con una computadora en cada escuela y en cada colegio. La verdad es que en el siglo XXI esta es la era del conocimiento. En ese sentido, América Latina se ha quedado rezagada, ciertamente. La productividad de los latinoamericanos es muy baja porque no tenemos la mejor calidad en la educación. Esta es una meta importante que debe proponerse no solo mi país, sino toda América Latina, porque nos hemos quedado rezagados con respecto a China, con respecto al sudeste asiático, con respecto incluso a la India hoy en día. El conocimiento del idioma inglés es vital en la época de Internet. Mi país es un país donde el 20% de la población usa Internet. Yo quisiera que fuera el doble de eso dentro de 6 o 8 años, y esa es una meta que deberíamos lograr. En fin, si los costarricenses me mantienen la confianza que me han tenido hasta el día de hoy, pues yo pienso que puedo hacer mucho por mi país, y por eso no voy a rehuir la oportunidad que me están dando, que me está dando el pueblo de Costa Rica. Usted decía que realmente hasta hace poco usted era un héroe y todos lo amaban. Ahora el 50% lo ama y el 50% es oposición. Es un riesgo importante para una persona como usted que ha llegado a una posición, pero indiscutiblemente este es un reto en el cual usted quiere cumplir su sueño, lo que no pudo completar antes. Pues de alguna manera sí, es así. No es que lo pude cumplir porque la verdad es que las promesas que yo hice en campaña todas las cumplí. La más importante fue pacificar Centroamérica y eso lo logré. Lo que pasa es que hoy hay nuevas metas, hoy hay nuevos horizontes. Comenzando el siglo XXI hay cosas nuevas que tenemos que hacer. En Costa Rica los problemas no los resolvemos, los posponemos, las soluciones se posponen. Y la verdad es que, bueno, tenemos una inflación del 13% que no puede ser externa y una deuda interna sumamente elevada, de tal manera que de cada peso que gastamos en el gobierno central,
la mitad va para el servicio de la deuda. Entonces no nos queda plata para inversión, no nos queda plata para hacer más escuelas, para hacer caminos vecinales, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para erradicar tugurios, en fin. Necesitamos reformas importantes. Presidente, por último, usted tiene una fundación, la Fundacionaria. ¿A qué se dedica la fundación? ¿O qué se ha dedicado hasta este tiempo? Durante los últimos 16 años que tiene de vida la Fundacionaria, es porque la hice con el dinero del Premio Nobel de la Paz. Hemos hecho cosas muy lindas en el campo de género, casualmente en el campo de la mujer. Yo pasé una ley cuando era presidente sobre la igualdad real entre hombres y mujeres, nuevas oportunidades para la mujer, sí. Los partidos políticos están obligados a darle por lo menos un 40% en los puestos de elección a la mujer. Eso es uno de los temas en la cual la Fundación ha estado involucrada, pero fundamentalmente ha sido en el campo de la desmilitarización. Valga decir, nosotros hemos estado predicando que el peor gasto, la peor inversión que uno pueda concebir es gastar en armas, gastar en soldados. Porque los niños de República Dominicana, igual que los de Costa Rica, igual que los del mundo entero, lo que necesitan, no lo que quieren, pero lo que necesitan son escuelas, colegios, oportunidades de trabajo, y no necesitan tanques, no necesitan aviones de combate, no necesitan cohetes, no necesitan nueva artillería. No necesitan armas. No necesitan armas. De tal manera que este es un mundo donde se gasta en defensa más de 900 mil millones de dólares. Esto es una estupidez. Si Estados Unidos quiere gastar 450 mil millones de dólares en defensa, pues lo puede hacer porque es rico. Pero un país del África subsahariana no debería hacerlo. Y República Dominicana debería gastar menos en el servicio militar de lo que está gastando hoy en día, sin duda alguna. En algunos casos hemos luchado contra molinos de viento queriendo abolir ejército. Casi siempre chocamos contra esos molinos de viento y no fue posible. Sin embargo, en Panamá logramos convencer al Parlamento panameño de que reformara la Constitución y aboliera constitucionalmente el ejército. De tal manera que es muy lindo decirle a otros ciudadanos del mundo que la frontera más segura en el mundo es la que existe entre Panamá y Costa Rica, dos países sin ejército, cosa que ustedes podrían hacer con su vecino Haití, porque Haití no tiene ejército. Yo fui en buena parte responsable, Peggy, de persuadir al presidente Duvalier que siendo el país más pobre de este continente no tenía por qué gastar en armas y en soldados, 5,000 soldados lo que estaba gastando, y que lo único que necesitaba era una policía para mantener el orden y luchar contra la delincuencia. Y yo creo que este ejemplo podría ser imitado por países pobres en todo el mundo. Pues muchísimas gracias, presidente. Le deseamos mucha suerte en su próxima jornada y que pueda lograr las metas que se ha trazado. Gracias. Un país de tan solo 51,000 kilómetros cuadrados se ha convertido en uno de los destinos más importantes para el turismo en toda América Latina. Costa Rica ha tomado un liderazgo sobre los demás países centroamericanos al ofrecer con mucho tino sus enormes bellezas naturales. Sus áreas protegidas ocupan un porcentaje que sobrepasa el 20% de su territorio. Desde diferentes sitios del mundo a través de aviones, grandes cruceros con diferentes aeropuertos, los visitantes se sienten cautivados por la gran cantidad de opciones que les ofrecen los operadores turísticos. El bosque tropical con su imponente biodiversidad es el secreto que todos quieren descubrir.
Pero ¿qué ha pasado con aquella Costa Rica de iglesias góticas, orgullo de cada pueblo? Donde la plaza de fútbol y los kioscos con sus alegres cimarronas delitaban a sus pobladores. ¿Qué se hizo el labriego sencillo que con sus manos fuertes sabía asir con fuerza al yunque? Todavía existirá algún lugar donde se echan las grandes tortillas mañaneras y se toman una tacita de café caliente que, como decían antes, reconfortaba el alma. Hoy recordemos con otro prisma un país que en este milenio se enfrenta a la vorágine del modernismo, luchando por mantener costumbres, muchas de ellas ancestrales. O sea, la más preciada es la sonrisa franca y sencilla, cada vez menos frecuente, de un grupo de personas que se les llaman secas, los ticos. Conocer Costa Rica parece una labor a la postre muy sencilla. Comparativamente, es un país pequeño en extensión y con vías de comunicación que permiten un fácil acceso a sus puntos distantes de la capital. Pero sus condiciones topográficas, donde 3 grandes cordilleras generan esos picos escarpados que superan los 3.000 metros sobre el nivel del mar, hasta bellos valles de tierras fértiles, la convierten en un sitio idóneo para descubrir microclimas y diversos ambientes cada paso. Otra realidad presente es no solo la condición de estar bañada por 2 océanos, sino que además la costa pacífica es muy extensa por su irregular contorno. Grandes riscos, enormes bahías y golfos se alternan con extensas playas, algunas de ellas adornadas por lujosos hoteles, pero en su mayoría todavía guardan la quietud de la palmera y la imagen de la playa solitaria, que refleja un sentir idílico a quienes la visitan. Pero este país también es un sitio de grandes cascadas que bajan desde las cumbres, comenzando un largo camino donde, después de brigar las entrañas de valles y llanuras, se convierten en caudalosos ríos que generan desde una creciente industria hidroeléctrica hasta deportes de aventura llenos de aguas claras y espuma fresca. Desde hace muchos años, Costa Rica presenta una división política en 7 provincias, cada una de ellas con su propia riqueza cultural e histórica. Hoy nos adentraremos con usted en los detalles que identifican a cada una de ellas. Un clima muy fresco, donde las nubes bajan en la tarde, distingue la provincia llamada Cartago. El amor por el cultivo de la tierra es quizás el principal distintivo de sus habitantes, y es que la fertilidad de su suelo son producto de una intensa actividad volcánica que es parte inherente de su historia. Es la tierra de las papas, la hortaliza fresca y las manos curtidas por el viento se ha convertido a través de los siglos en el centro religioso del país. Los conquistadores españoles dejaron su huella profunda, evidente en las ruinas de Ujarrás y en la pequeña iglesita de Orosi. En su corazón se yergue una imponente iglesia con un nombre grande, la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Es un lugar emblemático donde más de 1 millón de peregrinos cada 2 de agosto caminan hasta ella en un acto de gran tradición y devoción hacia su Virgen. En lo alto, Cartago alberga un gran coloso. Todos conocen su nombre, Irazú. He tenido por muchos y amado por otros. En el pasado también se le llamó el volcán de Cartago. Su nombre viene de los vocablos indígenas Istarú y Aratzú, que significa la montaña del temblorio retundo. Es de los topos volcanes en América que su cráter es accesible por carretera. Si su conforme es impresionante, el camino para llegar a él se convierte en un verdadero portal a su paso. Al caer la tarde, un juego de luces y nubes en el verano conforman los más bellos celajes de las alturas de Costa Rica.
El Jardín Lancaster posee una de las conexiones de orquídeas más importantes del mundo. A él llegan miles de turistas todo el año haciendo un reconocimiento a una de las riquezas del país, su flora. Pero ella está representada en las múltiples casitas donde parte de la vida diaria es embellecer el corredor con las macetas. Y es que Cartago es una provincia llena de pueblitos, legados al recuerdo de un país que hasta hace pocos años era más sencillo. Había un tiempo en que las tardes se disfrutaban sin prisa. Cuando el sol bajaba y la brisa tocaba las montañas, la gente se sentaba a conversar y Cartago respiraba calma. En esta provincia, las tierras bajas de Turrialba guardan el aroma de la caña y el café, una cultura que nació del trabajo y de la tierra fértil. En lo alto se levanta un gran volcán, llamado así por el humo blanco que veían los conquistadores. Por eso lo llamaron primero Torre Blanca. Y a sus faldas, hacia el sur, descansa el Monumento Nacional de Guayabo, el único parque arqueológico del país, un lugar donde las piedras hablan del pasado. Los antiguos habitantes desaparecieron sin dejar señales de su partida. Pero algunos dicen que cada mañana cuando vuelan las mariposas azules, son sus espíritus que siguen vivos para siempre. Cartago también es aguas frescas, jardines, campos y lugares modernos que conviven con la tradición. Pero su identidad, su corazón verdadero, está en algo más simple, en los cachetes rosados de sus niños, símbolo de una tierra pura y llena de vida.
Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. Being able to try to bring people together across all El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra que va. Oscar Arias, quien luchó por la paz en Centroamérica, recibió muchos premios, pero en este año recibió un premio muy especial, el premio José Francisco Peña Gómez, que fue dado por la Internacional Socialista. Gracias y hasta la próxima. Es el desarrollo de la política. Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all Tanto lo que propongo